Mi nombre es Gustavo Enrique López Moreno, soy estudiante de SEDVA. Me encuentro en la especialidad de mecánica automotriz en gasolina y actualmente estoy cursando el módulo de chasis ligero. En este video vamos a hablar acerca de todo lo que tenga que ver sobre los frenos de un vehículo. Y bueno, en sí, en este video vamos a hablar como tal de los componentes esenciales del sistema de freno. Como tal, también hablaremos de lo que es la historia, tipos de frenos, cómo funcionan, algunos consejos de mantenimiento. Este, Además, mostraré un ejemplo práctico para que todo quede un poco más claro sobre la colocación de este tipo de frenos. Y bueno, en sí, em, la historia como tal de los frenos en los vehículos inicia con la evolución en los años 20 y 30, donde existían frenos mecánicos como tal, donde todo dependía de palancas y varillas. Y después de esto es cuando llegaron los frenos hidráulicos. Que estos frenos hidráulicos como tal utilizan un líquido que transmite en sí la fuerza desde el pedal desde el pedal hasta las ruedas, ¿no? Con el tiempo se introdujo el cilindro maestro, como tal, más adelante igual se introdujo lo que es el booster y el servofreno, perdón, eh, que reduce el esfuerzo al pisar el pedal y dando una mejor eficiencia del frenado. Y bueno, pasamos como tal a los tipos de freno. Actualmente existen dos tipos de freno. En sí está el freno de tambor y el freno de disco o caliper. El freno de tambor como tal es un tambor que gira con la rueda y unas zapatas internas que presionan contra él para frenar. Son comunes en autos más antiguos o en ruedas traseras de autos pequeños. Y el freno de disco o caliper es un disco que se mueve en la rueda y unas pastillas que lo aprietan desde ambos lados para que sea más eficiente y se disipa mejor el calor, y son muy comunes en autos modernos. Estos tipos de frenos manejan lo que es una alta eficiencia para vehículos que manejan muy altas velocidades. Y bueno, pasamos como tal a los componentes clave. Algunos de estos componentes esenciales como tal es el cilindro maestro. Este en sí genera presión hidráulica cuando se pisa el pedal. El booster o servofreno amplifica la fuerza aplicada, haciendo que el pedal sea más suave. Y también están las líneas de freno, como tal transportan el líquido hidráulico hasta las ruedas. Luego encontramos lo que son las pastillas o zapatas y discos de tambores. Estas en sí realizan la fricción que detiene el vehículo. Y bueno, pasamos a lo que es el funcionamiento básico. En sí, cuando se pisa el pedal, el booster amplifica la fuerza y empuja el pistón del cilindro maestro. ¿Para qué? Para que se genere presión hidráulica en las líneas que llegan a las ruedas como tal. En los frenos de disco, las pastillas aprietan el disco, y en el de tambor las pastillas presionan el tambor y esta fricción detiene como tal el auto de manera segura. Y bueno, pasamos como tal a la parte del mantenimiento y problemas comunes que puede tener un vehículo en el sistema de freno. Como tal, algunos problemas principales o recurrentes que puede llegar a tener este tipo de frenos serían como tal pedal esponjoso. Este tipo de problemas puede ser por como tal burbujas de aire que demuestran en sí una fuga de líquido, y para llegar a reparar este tipo de problemas lo que único que se tiene que hacer es rellenar el líquido y drenar las mangueras para tener un mejor funcionamiento y que no se sienta un pedal
que no frena o que no está sólido. Luego pasamos como tal a un desgaste de pastillas o zapatas. Este como tal disminuye la eficiencia del frenado. Ahora sí que no se va a sentir igual, los frenos no van a ser igual de potentes, no van a frenar de la misma forma. Y bueno, para llegar a cambiar este tipo de problemas solamente se tienen que cambiar las pastillas o zapatas, o darles mantenimiento. Y también existen como tal fugas en el cilindro maestro o booster. Este como tal deja una pérdida de presión o asistencia. ¿En qué consiste este tipo de pérdida de presión? Esta pérdida de presión como tal hace que el freno se ponga muy duro, o sea que se ponga realmente bastante duro y que sea muy complicado frenar. ¿Por qué? Porque realmente a lo que ayudan lo que sería el cilindro maestro y el booster es a que el freno, al generársele una fuerza menor o una fuerza muy pequeña o simbólica, se duplique o se triplique la fuerza para que este vehículo pueda frenarse en su totalidad. Ahora sí que es una asistencia que se maneja en los vehículos para que no se sienta un freno rígido y sea más suave el frenado. Y bueno, en sí, como tal, para darle un muy buen mantenimiento a todo el equipo vehicular, como tal se tiene que mantener limpio, se tiene que revisar el líquido, cambiar componentes desgastados y pues evidentemente esto es vital para la salud, en la conducción más que nada, porque esto puede llegar a ser algo peligroso, incluso dañino, porque puede generar o provocar un accidente. Entonces por eso es esencial que se esté recurriendo a este tipo de mantenimientos para que todo esté funcionando en orden y se tenga un excelente frenado. Y bueno, en este video práctico como tal podemos ver que se está colocando ya un freno de tambor. En sí este freno pues ya había tenido mantenimiento, se le habían hecho un lavado a los componentes y como tal a las pastillas. En este momento se ve y se aprecia cómo se está colocando en sí el componente donde vienen como tal las pastillas para que pues podamos proceder a llevar a cabo el ajuste, ¿no? Y bueno, en sí como tal lo único que se tiene que hacer es colocar la pieza, poner estos resortes para que la pieza se mantenga estática en esa posición y a continuación nada más sería poner como tal el tambor y pues checar que esté bien rectificado, que esté dando las vueltas necesarias. Después solamente sería colocar encima la rueda y por último solamente sería apretar bien los pernos para que la rueda quede completamente bien y estática. Y bueno, en conclusión, los frenos son esenciales para la seguridad. Conocer su historia, tipos, funcionamientos y cómo mantenerlos nos ayudan a prevenir accidentes. Y pues realmente siempre hay que recordar revisar los frenos regularmente y nunca subestimar la importancia de estos, ya que un mal funcionamiento pues nos podría llegar a costar la vida o tener un muy fuerte accidente. Gracias.